Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Shell Helix Ultra AML 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Helix Ultra Profesional, la cual está considerada como la gama alta del fabricante Shell. Comenzamos con la ficha técnica declarada por el fabricante. Nos indica que se trata de una CAC3, con lo que es un aceite mid-SAPS compatible con los vehículos que llevan sistemas de posttratamiento de gases. Nos indica que homologa la norma API SN ICF y en cuanto a homologación oficial nos indica que homologa la norma BMW LL04, Mercedes-Benz 229.51 y nos indica también una aprobación de Maserati, que esto es una norma que han sacado de Narnia. Y en cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 12,11, viscosidad cinemática a 40 grados 69,02, índice de viscosidad 174, viscosidad de bombeo a 35 grados bajo cero, nos da un valor 14.500 centivolts, el límite máximo está en 60.000, densidad a 15 grados 836,1, punto de inflamación con el método ASTM de 92, con el crisol abierto da un valor 238 grados y en cuanto al punto de escurrimiento, punto de vertido, punto de congelación nos indica 45 grados bajo cero. Pasamos a la hoja de seguridad y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. En este caso nos indica que ha utilizado un compuesto con un CAS 848-301-699 destilado Fischer con una concentración comprendida entre un 0 y un 90% y se trata de aceite base GTL, perteneciente a las bases grupo 3 Plus. Este tipo de base, pese a pertenecer a las bases grupo 3, a diferencia de su hermano entre comillas HC, la diferencia principal es que en vez de salir directamente de la torre de petróleo bombardeándola con hidrógeno, se obtiene a partir del gas natural. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 64,9, ha dado una viscosidad inferior a lo declarado por el fabricante, eso es un punto a favor. Viscosidad cinemática a 100 grados 12,2, prácticamente calcado a lo declarado por el fabricante declara 12,11 e índice de viscosidad 188. En este caso sí que hay una disparidad con respecto a los 174 que declara el fabricante, pero sí que hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia tanto la viscosidad cinemática a 40 grados como la viscosidad cinemática a 100 grados y si estas no coinciden plenamente, que no suelen coincidir por lo declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 6,9, es un valor promedio comparado con otros aceites de este tipo, CAC3 mid-SAPS, y en cuanto al TAN, que es todo lo contrario al TBN, es la acidez inicial que tiene el aceite, ha dado 2,22, que tratándose de un aceite mid-SAPS es anormalmente alto. Como siempre indico, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN, lo que es la alcalinidad o la reserva alcalina, y el TAN, lo que es la acidez, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas del trabajo dentro de un motor, va a ir neutralizando distintos tipos de ácidos. Conforme vaya pasando el tiempo, la reserva alcalina se va a ir reduciendo, la acidez va a ir aumentando y llegará un momento en que el TBN y el TAN sea prácticamente igual o incluso se inviertan. Ese sería indicador para realizar el cambio de aceite. Y en este caso sí que es un poco chocante que la acidez inicial sea relativamente elevada. Como norma general, en la mayoría de aceites de este tipo mid-SAPS solemos encontrar índices de acidez inferiores al 2. En cuanto al resto de propiedades físicas, por desgracia el laboratorio no lo ha medido en cuanto a la ceniza, congelación, inflamación, bombeo, porcentaje de evaporación NOx y azufre, pero hemos de pensar que son bastante fieles a lo declarado por el fabricante. En cuanto a la concentración de ceniza, tratándose de una CAC3, no debe superar el 0,8 y en cuanto a la concentración de azufre, también tratándose de un aceite CAC3 mid-SAPS, no debe superar 0,3. Pasamos al paquete de aditivos. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda principalmente a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor, así como también el desgaste. En este caso no se ha utilizado este aditivo como tal, hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, como es el caso. Hay fabricantes que ponen concentraciones relativamente reducidas, en torno a 80, 90, 100. Hay otros fabricantes que ponen concentraciones bastante más elevadas, hemos visto en alguna ocasión 200, 500, 800 o incluso 1000, pero en este modelo en concreto el fabricante no lo ha utilizado.
Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 763, 826 son valores promedios comparados con otros aceites de este tipo. Boro es un aditivo que hace función de dispersante, lleva 71, no es la panacea, pero sí que si comparamos con otros modelos posiblemente sí que lleve quizás un poco por encima de la media, en otros casos hemos visto concentraciones muy homeopáticas de 10 o incluso menos, y en cuanto al magnesio que hace función de detergente neutralizante, en este caso lleva 13, que sí que es una concentración bastante homeopática. Al igual que pasa con el molibdeno, el boro y el magnesio son aditivos que cada fabricante pone una concentración que cree oportuna. Hay fabricantes que utilizan muy poco, que prácticamente ni siquiera lo utilizan, y hay otros fabricantes que sí que ponen concentraciones muy superiores. De boro hemos llegado a ver alguna concentración en torno a 400 ppm y de magnesio también me suena haber visto alguna concentración cerca de 900 ppm. En cuanto al calcio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 1690, que es un valor promedio comparado con otros aceites de este tipo, mid-SAPs, y en este caso, dependiendo también de si el fabricante ha utilizado más o menos magnesio, pues solemos encontrar concentraciones desde los 1200, 1300 hasta los 1800. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso no se ha medido, pero ya os adelanto que Shell no me suena que lo utilice en ninguno de sus modelos. Y en cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso sí se ha medido, pero no se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que los aceites nuevos sin estrenar en un aceite virgen nos sirve para deducir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite. En este caso da un valor 6, es un valor muy bajo, prácticamente podemos dar por sentado que el fabricante no lo ha utilizado. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Además, ahora puedes apoyar al canal para que así puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar aproximadamente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 722 da un pico muy bajo y unido al parámetro de oxidación de tan solo 6, en este caso podemos concluir que este aceite no lleva éster como tal, y la siguiente cresta, no menos importante, la que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, señal de que este aceite no lleva base PAO, pero sí que muy posiblemente, y unido también a la ficha de seguridad, pues podemos deducir que este aceite, su base predominante es GTL. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En principio, por desgracia, como no se han analizado tantas características como nos hubiese gustado, pues de muchos datos no voy a poder sacar conclusiones claras, pero al menos los pocos datos que sí que se han analizado en cuanto a la viscosidad y demás, pues sí que es bastante fiable lo declarado por el fabricante. Incluso lo que es la viscosidad a 40 grados ha dado un poco por debajo, que eso siempre da un pequeño plus de protección. En cuanto al TBN y el TAN, si bien es cierto el TBN es muy correcto, 6,9, está dentro de la media, sí que el TAN es quizás relativamente elevado y no sé exactamente a qué es debido, porque el paquete de aditivos tampoco es excesivamente graso. No hay que tomarlo como un defecto como tal, ya que en alguna otra ocasión también nos hemos encontrado aceites mid-SAPs con una acidez inicial relativamente elevada. Sí que es cierto que en este tipo de aceites, que son aceites mid-SAPs, los cuales vienen recortados principalmente de aditivos detergentes y neutralizantes para no elevar la concentración de cenizas, y en consecuencia también nos encontramos con una reserva alcalina bastante limitada, pues es interesante que la acidez sea lo más reducida posible. Como he comentado, no hay que tomarlo como un defecto, pero sí que es una característica quizás algo peculiar. En cuanto al paquete de aditivos, es muy correcto, si bien es cierto, no es el más moderno que hemos visto a día de hoy. Me hubiese gustado quizás que llevase un poco más de molibdeno, pero bueno, es un paquete de aditivos bastante correcto, muy utilizado por Shell, que cumple perfectamente. En cuanto a la base utilizada, es una base GTL, Gas to Liquid, es una base que se obtiene a través de un procedimiento en el que se licúa el gas natural, y la ventaja que tiene sobre la base HC, que podemos decir que es su hermana, ya que ambas pertenecen a las bases grupo 3, pues esta suele ser más pura, más limpia y más estable. Y en general me parece un aceite muy correcto, no tiene nada a destacar especialmente, tampoco que tenga ninguna carencia así notable, y en general me parece un buen producto.
Y también teniendo en cuenta que hemos de pensar que muchas de las pruebas que el laboratorio no ha analizado, y si nos fiamos por lo que declara la ficha técnica, en principio hay dos parámetros que también son bastante buenos sin ser excepcionales, que es el punto de congelación de 45 grados bajo cero y el punto de inflamación de 238 grados. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online y si bien es cierto este modelo no es especialmente el más comercial del fabricante Cell, sí que se puede encontrar y buscando bien lo podéis conseguir en torno a unos 30-31 euros, que teniendo en cuenta relación calidad de la base, propiedades físicas y el paquete de aditivos, veo que está en su precio. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo el enlace, ya somos más de 550 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, ya sea aceite, filtros, líquidos de freno, anticongelante, etcétera. Comparte el vídeo que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también se ha aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.